Muy buenos días, que el Señor los bendiga grandemente en este precioso y hermoso día que Él nos ha regalado. Dios bendiga grandemente a los hogares, a la familia, que Dios bendiga en especial a los padres, aquellos sacerdotes que el Señor ha permitido que se conecten a esta hora, que Dios les bendiga grandemente. Bendecimos a mis pastores, pastorales y Nancy. Bendecimos el ministerio Unción y Poder. Bendecimos a cada hermano que se conecta a esta hora. Bendecimos la vida de la hermana Verónica. Bendecimos la vida de Víctor, la vida de Andrea. Que el Señor siga obrando en su hogar, en su familia. Agradecido con el Señor una vez más porque me ha permitido llevar su palabra en esta preciosa mañana. Que Dios bendiga a cada una de esas personas que van a seguir conectándote a través de que transcurren los minutos. Un placer, un gozo de predicar su palabra. Bendecimos la vida de la hermana Sileidy. Que el Señor obre grandemente en su vida, en su hogar, en su familia. Sabemos que el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para ella. Bendecimos a cada una de los hermanos en Cristo que se conectan a esta hora. Que el Señor sea obrando en esta mañana. Hoy quiero que estés atento, que dispongas tu corazón, que abras totalmente el corazón para lo que el Señor va a hablar esta mañana a tu espíritu. El Señor hoy quiere obrar, el Señor quiere hablarte a través de este mensaje. Sabemos que la palabra del Señor hace el efecto por el cual fue enviada, que su palabra no cae por tierra. Que seas tú en este día disponiéndote totalmente para recibir el mensaje de parte de Dios. Hoy he querido traer, o el Señor me inquietó para traerle una palabra en el libro de Ezequiel. Vamos a estar llevando el mensaje en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 y 7. Si tienes tu Biblia, ábrela. Si la tienes en el celular, búscala. Conéctate en esta mañana y está atento a lo que el Señor va a hablar. El Señor quiere bendecir tu vida, quiere llenarte de su presencia, quiere que seas transformado. Y qué mejor manera de ser transformado que es a través de su palabra. Su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos transforma, su palabra es la que nos purifica. Que sea el Señor obrando en esta hora. Bendecimos grandemente a nuestros pastores. Nuestra ayuda acá idónea, que comparta el video. Parece que a los pastores no le ha llegado la notificación. Y que sea el Señor obrando, porque las notificaciones están llegando atrasadas. Están llegando bastante atrasadas y hay que estar buscando porque no llegan a la hora que uno las manda. Pero el Señor ha de tomar el control y sé que muchos se van a añadir a este mensaje. Vamos a estar buscando en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 y 7. Que sea el Señor obrando a través de esta palabra. Que sea el Señor permitiendo que prepares tú tu corazón y que esta palabra haga un rema en tu corazón. Y dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Esta palabra que me regaló el Señor en el libro de Ezequiel, una palabra muy hermosa, nos hace reminiscencia de lo que el Señor había prometido al pueblo de Israel, hacia dónde los iba de llevar,
que él iba a cumplir el pacto que había hecho con Abraham, que le había dado, que iba a ser padre de multitudes, iba a dar una descendencia el cual no podía ser contada. Dice la palabra en el capítulo 20 del versículo 1 que aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos ancianos a consultar al profeta Ezequiel. Dice que el pueblo de Israel, a causa de la desobediencia, a causa de su rebeldía, había sido tomada, había sido sitiada por el pueblo babilónico. El pueblo de Israel se encontraba en Babilonia exiliado, había sido tomado por el rey Nabucodonosor. Y dice la palabra que cuando estaba sentado el profeta Ezequiel, llegaron los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Amén. Y dice la palabra que Jehová habló al profeta Ezequiel, el cual le dijo que no tenía nada que decirle al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros llegamos a presencia del Señor o queremos buscar a Dios en nuestro razonamiento, en la manera que yo quiero. Muchas veces buscamos al Señor por una conveniencia. Muchas veces llegamos al Señor aún sabiendo que estamos haciendo las cosas mal y queremos que Dios obre a favor nuestro. Aquí estos ancianos se acercan al profeta Ezequiel a buscar una palabra de parte de Dios. Pero dice el Señor, dice Dios, que Él no va a hablar nada. Le dice al profeta Ezequiel que le traiga toda la rebeldía que ellos cometieron a través de su transcurrir en el desierto. Dice la palabra que este pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo de corazón de dura cerviz. Dice que este pueblo se rebeldizaba con el mismo Dios. Y muchas veces este pueblo llegaba a buscar a Dios, no solamente, siempre, por lo regular llegaban a Dios, era cuando estaban pasando por un mal momento. Y muchas veces hay muchas personas que quieren acercarse a Dios solamente cuando viven un mal momento, cuando tienen una situación económica mala, cuando están viviendo adversidades, cuando tienen un familiar enfermo. Muchas veces es cuando van a buscar a Dios. Pero después, luego que Dios les hace el favor, luego que Dios les hace el milagro, se olvidan de que existe un Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Se acercaron al profeta Ezequiel para que este profeta hablara en nombre de Jehová. Pero miren la palabra que da Jehová. No voy a darle palabras. Y muchas veces nosotros queremos y nos acercamos a Dios queriendo que Dios nos dé una palabra cuando sabemos que nuestro corazón está en pecado, cuando sabemos que vivimos revolcándonos en el pecado. Y muchas veces queremos llegar a Dios para que el Señor obre en mi hogar, para que el Señor obre en la familia, para que el Señor obre en la finanza. Y el Señor quiere bendecirte, sí, pero para que tú puedas ser bendecido tienes que alejarte del pecado. Debes de dejar de ser esa persona rebelde. Muchas veces estamos en rebeldía con el Señor. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas delante de Dios, pero nuestro camino es camino de muerte. Como decía el profeta, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y mucha gente vive andando así, creyendo que su camino va en rectitud, creyendo que están haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero hoy el Señor quiere traerte a memoria todo lo que el pueblo de Dios transcurrió a través del desierto. Era un pueblo rebelde, un pueblo de corazón de dura cerviz. Y mucha gente, hay personas, hay iglesias que su corazón es de dura cerviz. Muchas personas que quieren acercarse a Dios solo no porque son agradecidos con Dios. Hay muchas personas que quieren acercarse a Dios para que Dios les haga el milagro. Y nos acordamos de aquellos 10 leprosos que se acercaron a Dios, que cual fue sanado por parte del Señor Jesucristo, pero solamente uno se devolvió a darle gracias. Y mucha gente hay así en este mundo. Mucha gente el Señor les ha hecho el milagro. Muchas veces el Señor en su misericordia ha hecho grandes cosas en sus vidas, pero no son agradecidos con Dios. Y si no eres agradecido con Dios, ¿con quién lo vas a hacer? Si no eres agradecido por aquel que envió a su único hijo a morir en la cruz por sus pecados, ¿con quién vas a ser agradecido? Si tú no eres agradecido con Dios, no lo vas a hacer con nadie. Y dice la palabra en el capítulo
6 del versículo 20 de Ezequiel, dice: aquel día que alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. El Señor muchas veces ha hecho promesa en nuestras vidas. El Señor le hizo una promesa a Abraham, hizo una promesa al pueblo de Israel. Dijo que iban a tener una tierra que fluía leche y miel. Hoy quiero decirte que todas las promesas que el Señor ha prometido se van a cumplir, pero también dependen de ti que se cumplan las promesas. Tú tienes que trabajar en pos de esa promesa. El pueblo de Israel era un el cual quería ver la tierra prometida, pero no quería obedecer a Dios. Era un pueblo que a cada momento se rebeldizaba. Era un momento que se levantaban al líder que ponía. La palabra dice en Éxodo 3, en Éxodo 2, el llamamiento de Moisés. Dice que Moisés fue llamado por Dios para que libertara al pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. El pueblo de Israel estaba ya en esclavitud en este pueblo de Egipto. Pero dice la palabra que Dios llamó a Moisés. Así como te llamó a ti, así como me llamó a mí. Hoy el Señor está llamando porque Él quiere que vengas a libertar al cautivo, para que vengas a sanar al enfermo. El Señor hoy te está llamando para que veas las grandes cosas y maravillas que Él puede hacer en tu vida. Dice la palabra que Él llama a Moisés para que su pueblo fuera libertado. Dice la palabra que Moisés oye el llamado de Dios y hace caso a lo que Dios había mandado. Pero recordemos que este era un pueblo rebelde. Cada vez que Moisés lo dejaba solo, siempre cometían un pecado. Siempre vivían haciendo lo que no le agradaba a Dios. Y muchas veces el Señor quiso destruirlo. Muchas veces el Señor quiso matarlo. Pero a causa de Moisés, que postraba su rostro en tierra, que rogaba al Señor, no los mataba. Cuando Dios llama a Moisés, dice que el pueblo de Israel clamaba, oraban a Dios para que fueran libertados. Así fue llamado Moisés para que libertara a este pueblo israelita de las manos de los egipcios. ¿Cuántas veces no has hecho tú de las cosas malas delante de Dios? ¿Cuántas veces el Señor no ha querido destruirte? ¿Cuántas veces el Señor no ha querido hacerte que camines por el camino recto, pero tú en tu rebeldía has querido hacer lo que te da la gana? Y muchas veces nos aprovechamos de la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios algún día será cortada. Dice que Moisés cada vez que este pueblo iba a ser destruido, Moisés postraba su rostro en tierra y empezaba a orar a nuestro Dios. Quizás muchos se han aprovechado de la misericordia de Dios, pero siempre va a haber alguien, o siempre hay alguien el cual está intercediendo, como una vez lo hizo Moisés con el pueblo. Y después, de pronto en tu corazón piensa, no, es que yo soy el hijo favorito de Dios, porque yo hago cosas malas y no me pasa nada. Pero déjame decirte algo, que algún día tus pecados te alcanzarán. Pero déjame decirte algo, que siempre hay alguien que está intercediendo por ti. Hay una iglesia que intercede por las personas que hacen lo malo delante de Dios. Hay pastores que se desgastan su vida levantándose a las 2, 3 de la mañana, intercediendo, orando por un pueblo que vive en pecado. Déjame decirte que tú, cuando cometes un pecado, no solamente eres desagradecido con Dios, sino con aquel que se levanta a las 2, a las 3 de la mañana a interceder por tu hogar, a interceder por tu familia, a que el Señor te ayude a que cambie, a que el Señor te transforme. Pero tú muchas veces eres esa persona desagradecida. Eres como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería salir de Egipto, pero su corazón aún estaba arraigado en Egipto. Fue libertado por Moisés. Dios usó a Moisés y ese pueblo fue libertado. Pero aún el corazón de Egipto, el corazón de Israel estaba arraigado a Egipto. Y mucha gente Dios lo ha sacado de la inmundicia. Mucha gente el Señor lo ha sacado de lugares donde
solo ha obtenido miseria, donde ha tenido dolor, pero mucha gente quiere volver a Egipto. Mucha gente quiere volver al lugar de donde lo ha sacado Dios. Mucha gente, su corazón está arraigado en las cosas del mundo. Egipto tipifica el mundo y hay mucha gente queriendo volver al mundo. El pueblo de Israel, ese pueblo con corazón de dura cerviz, era un pueblo rebelde. Era un pueblo en el cual muchas veces se rebeldizaba con Dios, muchas veces se rebeldizaba con Moisés, y al rebeldizarse con Moisés, se estaba haciendo rebelde ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces tú no has sido rebelde a tus pastores? ¿Cuántas veces tú no has desobedecido a tus pastores? Y cuando tú desobedeces la voz de tu pastor, estás desobedeciendo la voz de Dios, porque es que el pastor es la voz de Dios en la tierra. Y tú muchas veces hemos sido rebeldes. Muchas veces nos identificamos con ese pueblo de Israel. Y vamos a ver muchas características del pueblo de Israel que están en nuestras vidas, que aún están atados en todas las cosas que nos ofrece el mundo. Las cosas que ofrece el mundo son cosas vanas, son cosas efímeras, son cosas pasajeras, pero las que Dios nos brinda son cosas eternas. El Señor nos brinda una vida eterna. El Señor quiere que seamos felices. El Señor quiere que vivamos con gozo, llenos de júbilo. Pero por tú tener ese corazón arraigado en Egipto, no puedes ver las bendiciones de Dios. No has podido ver la tierra prometida. Esa tierra que produce leche y miel. Y el Señor quiere llevarte a esa tierra prometida. El Señor quiere que no solamente vivas de la misericordia de Dios, sino que también vivas de sus bendiciones. Porque una cosa es vivir de la misericordia de Dios y otra es vivir completamente o vivir plenamente bajo la bendición de Dios. Pero tú y yo, por ser muy rebeldes, no hemos podido ver esa tierra prometida. El pueblo de Israel duró vagando en el desierto 40 años. 40 años, y no porque no hayan visto la tierra, es porque el Señor los castigó. Recuerden que cuando el pueblo de Egipto salió del pueblo de Egipto, empezaron a renegar que por qué el Señor los sacó de Egipto, que mejor los hubieran dejado en Egipto, que para qué querían ¿para qué los sacaron de Egipto? Que mejor se sentían en Egipto que estando en el desierto. Pero déjame decirte que muchas veces es necesario que nosotros entremos a ese desierto. Es necesario que nosotros estemos en ese desierto. Pero cuando tú entras en ese desierto, no sales cuando Dios quiera, sales cuando ya tú estés formado. Por eso muchas veces hay personas, es que yo vivo en el desierto, es que no he podido salir del desierto. Simplemente es porque no te has dejado moldear como quiere el Señor. Cuando tú te dejes formar, cuando tú te dejes moldear, es que estás preparado para salir del desierto, y no solamente para salir del desierto, sino para entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Este pueblo de Israel era un pueblo rebelde, se le rebeldizó a Moisés, que mejor quería morir en el desierto, imagínense ustedes, a seguir caminando en pos de esa bendición, de aquella promesa que el Señor le había dado. Y a causa de esa rebeldía, duraron 40 años en el desierto. Y no solamente 40 años en el desierto. Dios habló a Moisés y dijo que a través de esa rebeldía no iban a entrar a la tierra prometida. Un pueblo el cual en esos 40 años vio la gloria y el poder de Dios. Un pueblo en el cual cada vez que pasaban los días, era bendecido por el Señor. Sus ropas no se desgastaron, sus pies sus calzados no se dañaron, no tuvieron enfermedad. El Señor les puso columna de nube, columna de fuego. No les faltó el alimento, no les faltó el agua. Siempre vieron la gloria y el poder de Dios en medio de ese desierto. Pero aún así, no creían totalmente en el Señor. Y muchas veces
somos tan parecidos al pueblo de Israel, porque muchas veces no creemos en cada una de las promesas que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Muchas veces creemos que el Señor ha echado por tierra aquella promesa que te ha dado. Déjame decirte en esta hora, déjame decirte en esta mañana que el Señor no se ha olvidado de ninguna de las promesas que te ha hecho. Solamente te está formando, solamente te está preparando para que puedas ver o recibir las bendiciones que vienen de parte de Él. Pero tú muchas veces en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, has empezado a renegar, has empezado a criticar, has empezado a murmurar, has querido volver nuevamente a Egipto. Hay personas que han tenido un pie para volver a Egipto. Hay unas que tienen un pie adelante y otro pie atrás, si sigo o si no, si me quedo. Pero déjame decirte que el Señor quiere cumplir cada una de las promesas. El Señor quiere que disfrute de esa tierra prometida. El Señor quiere que veas esa tierra que fluye leche y miel. Y dice que Él les prometió esta tierra, pero Él les dijo a cada uno que echara de sí de fuera las abominaciones delante de sus ojos y que no contaminasen con los ídolos de Egipto. Y Él es Jehová, vuestro Dios. El pueblo de Israel se enamoró de Egipto. El pueblo de Israel empezó a hacer las cosas desagradables delante de Dios. El pueblo de Israel empezó a hacer abominaciones. ¿Qué es una abominación? Es la acción y efecto de rechazar algo con vehemencia, algo fuertemente. Dice la palabra en Proverbios 6:19 que los 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 su alma. 6 cosas aborrece Jehová y 7 aún su alma. Y entre esas cosas abominables de Dios está la altivez de ojo. Y hay mucha gente que se cree más que los demás. Hay mucha gente que mira a los demás por debajo del hombro. La palabra a mí me dice que yo debo mirar a mis hermanos superiores a mí. Pero hay muchas personas que aún han bajado a las aguas. Muchas personas que dicen o se llenan la boca de decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero aún hay altivez en tus ojos. Personas que se creen más que los demás, que ellos son los que tienen la razón. Pero una persona de ojos altivos, una persona orgullosa, y Dios mira de lejos al altivo, mas el humilde lo mira de cerca. Recordemos por qué vino la caída de Satanás, de Luzbel, porque hubo altivez en sus ojos, hubo altivez en su corazón. Quería ser más alto que Dios, quería llegar donde había llegado Dios. Y solamente Dios es uno, solamente Dios es único. Nadie puede llegar a la estatura de Dios. Solamente, por eso tú y yo no debemos ser altivos, por eso tú y yo debemos renunciar a esa altivez, debemos renunciar a esa vanagloria. Hay muchas personas aún en la iglesia que siguen con su misma altivez, muchas personas que no han querido aceptar el proceso, no han querido entrar al desierto. Y cuando tú no quieres caminar en pos de ese desierto, cuando tú no quieres caminar en pos de Dios, te hacen una persona con ojos altivos. Y es necesario que tú hagas la voluntad de Dios. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, le estás diciendo a Dios: hey Dios, yo soy mejor que tú, mis pensamientos son mejores que los tuyos. Cuando dice la palabra que los pensamientos de Dios son mucho mejores que los nuestros, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y hay muchas personas que viven con esa altivez. De lo más vil y menospreciado escoge Dios para humillar al sabio y al entendido, al fuerte. Al débil coge para humillar al fuerte. Hay muchas personas con esa altivez. Hay que renunciar a altivez. Esa altivez lo que trae es destrucción. Esa altivez lo que hace es que caigamos. Antes del quebrantamiento viene la altivez. Satanás fue destituido del tercer cielo. Alguien que tenía cercano a Dios. Alguien que era la mano derecha de Dios. Y fue desterrado del tercer cielo.
Que no seas tú desterrado del reino de Dios por estar viviendo en altivez, por creerte arrogante, por quererte altivo. Muchas personas que pasan por necesidad y le dan un plato de arroz con un huevo frito y reniegan porque están comiendo arroz frito con huevo, porque están comiendo guineo verde, porque están comiendo lo otro. Déjame decirte que si Dios hoy ha permitido que tú comas arroz solo, es porque te está formando, porque quieres que crezcas espiritualmente. Si tú quieres ver las bendiciones de Dios, primero tienes que pasar por ese desierto. Por eso muchas veces el Señor permite que tengamos circunstancias para formarnos, pero también para quebrantar esa altivez. Siempre que cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos con altivez, llegamos con arrogancia. Mire lo que le pasó a Saúl, fue destituido por su altivez. Mire lo que le pasó a Satanás. No seas tú también destituido en altivez, en vanagloria. Son cosas que no le agradan al Señor. Aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Y usted y yo debemos ser humildes. Y cuando más te use Dios, más humilde tenemos que ser. Nosotros no somos nada. Nada le viene al hombre, nada le ha sido dado si no viene del cielo, dice Juan en capítulo 3, versículo 27. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo da. Usted no tiene nada porque usted es el que me trabaja, ni porque yo soy el chacho de la película, ni porque soy la Coca-Cola del desierto. Usted tiene porque Dios en su misericordia le ha dado. Y Él quiere darte más. Pero para que Él pueda darte más, quiere que acabar con esa altivez, con ese orgullo, con esa vanagloria, ¿verdad? 7 cosas abobina Jehová, 6, 7 aún su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Esa es otra cosa que abunda en este mundo, no solamente la mentira, sino aquellas personas que quieren destruirte con su lengua. El poder de la vida está en el poder y la muerte están en la lengua. Y hay muchas personas que tienen la lengua larga. El Señor nos llamó a ser prudentes. Nosotros no debemos murmurar. Nosotros no debemos criticar. Mire lo que le pasó a Miriam. ¿Qué le pasó a Miriam en el capítulo 12? Habló de Moisés porque Moisés había tomado a una mujer crucita, había hecho su esposa. Y dice la palabra que a María, le cayó lepra. Cuando usted habla mal de un pastor, cuando usted habla mal de un miembro, de un líder de la iglesia de Dios, usted le va a caer lepra. Cuando usted habla mal del pastor, cuando habla mal de un hermano, le cae lepra. Y no quiere decir esa lepra que se ve, que da rasquiña. Cuando te estoy diciendo que te cae la lepra, esa lepra que le cayó a María, te estoy diciendo que vives en pecado. Y hay muchas personas viviendo en pecado a causa de lo que habla, a causa de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas personas viven criticando a los hijos de Dios, muchas personas viven maldiciendo a los hijos de Dios, pero déjame decirte que todo aquel que maldice a un hijo de Dios, esa maldición se convierte en bendición. Bienaventurados los que por mi causa son vituperiados. Y muchas veces nosotros hemos sido vituperiados, pero esa persona en la cual nos ha vituperiado, aquella persona en la cual nos ha criticado, déjame decirte que automáticamente le cae lepra, se vuelve un pecador. Dice la palabra que la hermana de Moisés se llenó de lepra a causa de lo que había hablado. Por eso nosotros debemos saber hablar, debemos hablar bendiciones. Nuestra boca el Señor la hizo para que habláramos bendición y no maldición. De nuestra boca no pueden salir dos fuentes, o es dulce o es amarga. Y hay hijos de Dios que botan por un lado dulce, pero también la amarga. Y nosotros hemos sido llamados a bendecir con nuestra boca. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio, la palabra de Dios, es la verdad. Tu palabra es la verdad y nosotros debemos hablar verdad. Solamente hay personas que viven criticando, maldiciendo a las demás personas. Y muchas veces te preguntas el por qué me está yendo mal. Por eso, porque estás hablando lo que no tienes que hablar. Porque no tienes la lengua quieta. Dice que la lengua es un pequeño miembro el cual no se puede dominar. Tremendo, que prende un bosque
que puede causar vida, pero también puede causar muerte. ¿Qué hablas tú? ¿Hablas vida o hablas muerte? Y nosotros hemos sido para hablar vida, para bendecir. Y hay muchas personas de Dios, wow, que uno las oye hablar y dice tremendo. ¿Qué hay en el corazón de esa persona? La abundancia del corazón habla la boca. Mire la palabra de Dios. Dicen que en medio de lo que estaban pasando en el desierto, dicen que se levantó un hombre a hablar mal de Moisés. Este hombre era Coret. Este hombre se le rebeldizó a Dios, empezó a hablar, a dañarle el corazón a ciertas personas para que se rebeldizaran con Moisés y para que lo cambiaran, para que pusieran otro líder. Pero dice la palabra que este varón, a él y a los dos más que se habían levantado en contra de Moisés, que empezaron a murmurar, dice que la tierra los tragó y los llevó directamente al Seol. Cuando hablan mal de usted, cuando hablan mal de mí, cuando hablan mal de un hijo de Dios, déjame decirte que ahí está Él para defendernos. Él está ahí para guardarnos, para protegernos. Pero a través de esa persona en la cual habló, le van a caer maldiciones. Y quizás muchas veces se preguntan, pero es que me está yendo mal. Pero es que no sé por qué las cosas no me salen, porque has hablado mal de un hijo de Dios. ¿Cuántas personas nos han tildado de locos? ¿Cuántas personas nos han criticado porque que nosotros somos locos, que hablamos solamente porque viene Cristo, porque hablamos de un arrebatamiento? Pero déjame decirte que entre más hablen mal de nosotros a causa de la palabra de Dios, más vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Que no le pase como a Coré, que no le pase como le pasó a María, que no se llene de lepra a causa de lo que usted habla, a causa de lo que usted maldice. Y dice que Él mandó a quitar delante del pueblo, que quitaran las abominaciones, que no se contaminaran con los ídolos de Egipto. ¿Cuántas veces no nos hemos contaminado? ¿Cuántas veces no te has contaminado tú por estar pendiente a las cosas del mundo? Por estar... Nosotros estamos en este mundo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Nosotros no podemos tener un mismo comportamiento que tienen las personas del mundo. Ya tú y yo conocimos a Dios. Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar debe ser totalmente diferente, conforme a como está escrito en la palabra. Y no nos contaminemos. Y dice que el pueblo de Israel estaba arraigado a las cosas de Dios. En el libro de Éxodo, en el libro de Números, dice la palabra que el Señor le dijo al pueblo de Israel que cuando entrara a la tierra prometida, no se juntara, no hiciera alianza con el pueblo de Canaán. Pero mucha gente empezó a hacer alianzas con Canaán. ¿Cuál es la alianza que tú has hecho con el mundo? ¿Cuál es la alianza que has hecho con Egipto? Dice la palabra, no nos hagamos ídolos. ¿Cuál es lo que tú estás idolatrando? Muchas personas están idolatrando a su esposo, muchas personas idolatrando a su esposa, idolatrando al hijo, muchas personas idolatrando el Face, idolatrando la televisión. Y no te estoy hablando de un ídolo de hecho de yeso, de mármol, no. Dice la palabra que esos ídolos tienen ojos y no ven, que tienen oído y no escuchan, que tienen pies y tienen que llevarlos cargados. Te estoy hablando de los ídolos que tú has creado. El ídolo de tu esposo, el ídolo de tu hijo, de la televisión, del celular, de la ropa. ¿Qué es un ídolo? ¿Cuándo te vuelves idólatra? Cuando tú pospones las cosas de Dios para hacer primero las cosas tuyas. Dice la palabra que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Cuando usted empieza a buscar la añadidura es porque usted es un idólatra. Y muchas veces el pueblo de Dios se ha convertido en idólatra. Muchas veces las personas, los que llaman o los que se dicen llamar hijos de Dios, prefieren el irse a hacer un mandado, a hacer otra cosa, a ir a hacer las cosas de Dios. Cuando usted pone las cosas todas antes que Dios, se ha vuelto un idólatra. Y por eso hay mucha iglesia que se ha convertido en idólatra. Prefieren darle primero el gusto a las cosas del mundo antes de hacer las cosas de Dios. Y nosotros debemos primero hacer las cosas de Dios. Nosotros tenemos que buscar las cosas del tercer cielo, de las cosas que vienen de arriba.
Los jóvenes hoy en día enfrascados en el celular, en el chat, en el WhatsApp, en el Face, y no tienen tiempo para las cosas de Dios. Te has convertido en un idólatra. Muchas personas idolatrando. Es que yo no voy a la congregación. Bueno, ahora porque estamos en cuarentena. Imagínese usted, pero yo a veces me doy cuenta que aún personas que estando en cuarentena y entran a la palabra, a escuchar la palabra del Señor cuando ya el pastor o el que está llevando el mensaje está orando, se está convirtiendo en un idólatra, porque primero le está dando primer lugar a las otras cosas, pero también se puede idolatrar el trabajo. Hay muchas personas que quieren idolatrar el trabajo. Déjame decirte que el trabajo que tú tienes te lo dio Dios. El trabajo que tú tienes no lo tienes porque tú eres tú, sino porque Dios le ha placido dártelo. Y también como te lo dio, te lo puede quitar. Si tú empiezas a poner primeramente tu trabajo antes que Dios, cualquier momento el Señor te cierra la puerta, esa bendición, y quedas sin trabajo. Por eso mi primer lugar debe ser Dios, para que todas esas añadiduras yo las pueda obtener, para que esas añadiduras siempre estén ahí. No seas un idólatra. Primeramente busca a Dios, primeramente busca su reino, primeramente busca su justicia. No seas un idólatra. ¿Quieres ver la bendición de Dios? ¿Quieres ver la tierra prometida? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vemos que este pueblo era idólatra, que era un pueblo que hizo alianza, empezó a hacer alianza con el pueblo el cual el Señor le había dicho que no hiciera alianza. Segunda de Corintios 6, 14. No unáis en yugo desiguales. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver lo justo con lo injusto? ¿Qué tiene que ver lo de Dios con Belial? Ustedes, muchas personas, quieren darle pleitesía a personas que no edifican. Quieren estar hablando con personas que lo alejan del propósito de Dios. Empiezas a hacer alianza, empiezas a tener esa comunión con las tinieblas cuando nosotros hemos sido llamado a hacer luz. Y he visto que las excusas más latentes es que no, es que yo estoy hablando con ellos porque los quiero convertir. Usted no convierta a nadie, el que lo convierte es el Espíritu Santo. Usted envíe la palabra que el Espíritu Santo se encarga de convencer. No, es que yo estoy hablando con él porque es que yo sé que voy a hacer la obra. No, usted no hace nada. Usted simplemente envía o da el mensaje. Pero nosotros no podemos estar mezclados con personas que no nos edifican, con personas que nos alejan del propósito de Dios. No, es que estoy hablando aquí con un amigo. Ese amigo te está acercando a Dios. No, la verdad es que desde que yo estoy hablando con él me ha apartado de Dios. Oye, el Señor te dijo, no unáis con yugo desigual. ¿Qué tiene que hacer la luz con las tinieblas? Nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos que buscar personas que nos edifiquen, buscar personas que nos acerquen a Dios, buscar personas que nos enseñen. Yo no puedo andar con personas que me van a alejar del propósito de Dios. No puedo andar con amistades que no me van a acercar a Dios. Y hay muchas personas que están andando con personas que las alejan del propósito de Dios. Hay muchas personas que se dejan llevar más por lo que digan la gente a lo que diga una persona llena de la presencia de Dios. Están haciendo las cosas desagradables delante de Dios. Y por eso nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor nos enseña. Hoy el Señor permitió que llevara esta palabra, y si el Señor me permitió que llevara esta palabra es porque era necesario. Él sabe de qué necesidad tiene su pueblo. Hoy en la mañana que empieces a buscar primeramente el reino de Dios, a que empieces a desprenderte, a soltar a todas esas cosas que no te edifican, todas esas cosas que te alejan de Dios. Dice la palabra que Él es un Dios que quiere llevarnos a esa tierra prometida, pero para que tú llegues a esa tierra prometida, primeramente tienes que pasar por el desierto, primeramente tienes que pasar por esas pruebas, primeramente tienes que hacer caso a lo que el Señor habla en su palabra. Muchas veces nos preguntamos, es que yo estoy orando, es que yo desde que estoy orando por algo, pero no lo he visto. ¿Pero por qué no lo has visto? Primeramente porque no has orado con fe, o segundo porque estás haciendo algo malo delante de Dios. El Señor no va a bendecir a nadie
que no haga su voluntad. Si tú haces tu palabra, si tú vives su palabra, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado por parte de Dios. Solamente es que empieces a creer en cada promesa del Señor, que sepas que si te agarras de su palabra, que si eres obediente vas a ver esa tierra prometida, que vas a ver las promesas de Dios, pero tienes que ser obediente. Dice la palabra, y haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Toda la obra de la carne es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque nos va a alejar del propósito de Dios. Porque hacemos pleitesía más a los deseos de la carne que a las cosas del espíritu. Porque deseamos más las cosas carnales que las cosas de Dios. Cuando yo vivo en la carne, me vuelvo una idólatra porque empiezo a idolatrar mi carne, porque empiezo a idolatrar mis pecados. Y mire, nosotros debemos hacer morir a lo terrenal, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. No sé qué idólatra o qué ídolo te has creado tú, pero hoy debes derribar esa idolatría. Hoy debes cortar todo aquello que te aleja de Dios. Hoy debes quitar todo aquello a lo cual tú estás idolatrando. No sé si es a tu esposo, no sé si es el Netflix, no sé si es el Amazon, no sé qué es lo que estás idolatrando, pero debes soltar esa idolatría porque nos aleja de Dios. Si hay algo que el Señor detesta, es la idolatría. Y nosotros idolatramos muchas cosas. Dejamos de hacer las cosas de Dios para hacer las cosas que están en el mundo. Y desagradamos a Dios. Por eso nosotros debemos agarrarnos de la mano del bendito y hacer su voluntad. Dice la palabra en Lucas 16:13: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Muchas personas prefieren hacer plata a buscar las cosas de Dios. Muchas personas prefieren hacer las cosas del mundo a hacer las cosas de Dios. Y muchas veces decimos amamos a Dios, pero el que ama a Dios hace la voluntad de Dios. El que ama a Dios cumple la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy debemos ponernos a meditar lo que el Señor hoy está hablando. Que para nosotros ver las bendiciones de Dios debemos quitar la idolatría, debemos quitar las abominaciones, debemos hacer la voluntad de Dios. No seamos como el pueblo de Israel, que vivían en rebeldía. ¿Qué le ocurrió al pueblo de Israel? A los menores solamente vieron la tierra prometida la última generación, los de 20 hacia abajo, o sea, de un año hacia los 20 años. Solamente de los adultos pudieron ver la tierra prometida a dos personas, que fue Josué y fue Caleb, porque creyeron al Señor. Porque cuando el Señor le mandó a Moisés a que fueran a espiar a la tierra prometida, ¿qué hubo en los 10 varones en los 12 varones que envió Dios a la tierra? 10 dudaron de poder conquistar la tierra prometida. ¿Y qué les pasó a esas 10 personas? El Señor los cortó. Solamente quedó Josué y Caleb, que fueron los que dijeron sí se puede, sí podemos conquistar esa tierra. Se asustaron porque la tierra Canaán, la tierra prometida, habían gigantes, habían los hijos de Anak, hijos de descendencia gigante. Dicen que ellos se veían como langosta delante del pueblo de Canaán, pero no solamente se veían, sino que el pueblo de Canaán los veía a ellos como langosta. Y muchas veces tenemos en nuestra mente el que nosotros no podemos. El que no, es que yo no puedo predicar, es que yo no puedo llevar un mensaje, es que yo no puedo orar por un enfermo, porque no creemos en Dios. Porque cuando yo sé quién me llamó, sé que tengo la autoridad como hijo y sé que tengo la legalidad para hacer lo que el Señor me envió. Y no tengas miedo a lo que el Señor nos haya mandado. No debemos tener miedo a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Si Él nos mandó a hacer algo es porque sabe que tenemos la capacidad, porque sabe que tenemos
la fuerza porque sabes que podemos. Él sí sabe quiénes somos nosotros, pero usted y yo muchas veces no sabemos ni de lo que somos capaces. Por eso es que el Señor muchas veces permite que lleguemos a ese desierto para que podamos sacar todo aquello que aún ni nosotros sabemos que podemos hacer. Pero cuando tú eres llamado por Dios, el Señor te respalda. Él no te va a dejar quedar en vergüenza. Los que miran a Dios, sus rostros fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Él no te va a avergonzar. Tú puedes. Tú puedes predicar, tú puedes orar. Es que yo no puedo salir en vivo a predicar la palabra. Usted puede. Si el Señor lo permite es porque Él sabe que usted está preparado para predicar su palabra. Y dice que esta gente dudó de que podían conquistar la tierra de Canaán. Pero Caleb y Josué creyeron. Y Josué fue levantado cuando murió Moisés y Josué conquistó la tierra de Canaán. Si tú te propones, si tú crees en Dios, si tú te agarras de su palabra, vas a ver la tierra prometida, vas a conquistar la tierra prometida, vas a ver las bendiciones de Dios. Todo aquello que el Señor quiere darte, lo vas a conquistar, pero solamente agarrado de la mano de Dios. Josué se agarró de la mano de Dios y conquistó miles de tierras y vio la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, y tú vas a ver la gloria, la unción, el poder de Dios, las manifestaciones de Dios cuando verdaderamente empieces a creer en Él, cuando empieces a quitar la idolatría, cuando empieces a quitar las abominaciones delante de Dios. Cuando tú quites todo eso, vas a ver esa tierra que Dios tiene para ti. Una tierra hermosa, una tierra fructífera, una tierra que no le va a faltar nada. Si el Señor lo prometió, Él lo va a hacer, pero también depende de que tú llegues a la tierra prometida. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, a esta hora bendigo, Padre celestial, a cada uno de los que se han conectado a esta hora, Señor, bendícelos grandemente, Padre, bendice su hogar, bendice su familia, Padre, que esta palabra, Señor, hoy, Señor, haga un rema en cada uno de los corazones de las personas que se conectaron, aún de las que se van a conectar más adelante, Señor. Padre, hoy envío palabra de sanidad a todo aquel que esté quebrantado de salud. Padre, bendigo, Señor, a mis pastores. Padre, que les dé fuerza para que sigan adelante. Padre, que les ayude, Señor, siempre a tener su corazón fortalecido. A todos nuestros hermanos, bendícelos grandemente. Padre, a nosotros, tus hijos, Señor, fortalécenos el corazón y no permita que nuestros corazones se dañen. Padre, que cada día nos enamores más, que cada día, Señor, aumentes ese amor y esa pasión por ti, por tu reino. Padre, que nos ayudes a desprendernos de todo aquello que no es de tu agrado, que nos ayudes a desprender de las abominaciones, de la idolatría, que nos ayudes a desprendernos, Señor, de todo aquello que le estamos dando el primer lugar y te hemos dejado a ti, Señor, para después, Señor, sabiendo que tú eres el que mereces el primer, el segundo y el tercer lugar, Señor. Padre, y sabemos que hemos de ver tu bendición cuando nos agarremos totalmente de tu palabra, Señor. Padre, bendice a la pastora Nuri, Señor, fortalécela, ayúdala a seguir adelante, Señor. Padre, todo lo que quiera venir en contra de tu iglesia queda desautorizado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, suple las necesidades de aquel del cual no tenga, Señor, para comer, que no tenga, Padre, para donde vivir. Padre, suple. Tú eres un Dios que suple, Señor. Tú eres un Dios que abres el mar cuando es necesario pasar por el medio de las aguas, Señor. Tú eres un Dios que actúa en lo sobrenatural. Tú eres un Dios, Señor, que todo lo haces propicio, Señor. Padre, y sabemos que todos los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Padre, y sabemos que después de esta circunstancia que se está viviendo a nivel mundial, vamos a ver tu gloria y tu poder, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por conectarte. Dios bendiga tu vida de una manera especial, de una manera maravillosa. Si quieres seguirnos, puedes suscribirte a la página de YouTube. Ahí nos encontrarás como Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para Jennifer. Dios te bendiga grandemente y sé que el Señor ha de hacer la obra en ti.